Ya. Voy a partir con lo básico y eso consiste en algunos equipos que se usan en minería subterránea. Lo último que nosotros alcanzamos a ver y parte del repaso que le hicieron el día viernes es que vieron cintas transportadoras y esas cintas transportadoras ustedes las pueden trabajar en minería subterránea como en minería de rajo, independiente, ya bajo cierto tipo de condiciones. Eh, Ahora, ¿cuáles son los equipos que uno usa en minería subterránea? Bueno, eso nos vamos a abocar y en forma rápida, porque esto tienen que haberlo visto ya en sistema de explotación en algún momento. A ver que alguien viene llegando aquí. Ya. Entonces, partimos con el más básico, que es un LHD, que sus siglas en inglés significan Load Hold Dump, que significa carga, transporte y descarga. ¿Ya? Este es un equipo que está diseñado para la minería subterránea, que cumple esas tres funciones, eh, que trabaja en diferentes tamaños de galería. Esas galerías pueden ir desde 2x2 hasta 4x4, ya inclusive mayores, y todo depende de eso del tamaño de el balde, ¿ya? Y si se acuerdan de lo que es minería de rajo, se acuerdan que nosotros determinamos la capacidad de la pala, que era el elemento fundamental para poder definir los parámetros que seguían más adelante, como el tiempo de ciclo, etcétera, ¿ya? Aquí en la subterránea también nosotros vamos a trabajar con la capacidad del balde de los LHD. En algún momento les voy a poner un pequeño slide, o se lo voy a pasar a Rodrigo para que se lo entregue, ya acerca de los tipos de LHD que existen en el mercado, ya, pero generalmente el LHD se lo van a entregar a ustedes directamente como una medida en tonelaje o como una medida en tonelaje a cargar, ¿ya? O una medida en yardas cúbicas. Ya, algunas cosas importantes de estos equipos de LHD pueden ser, si fijan acá, eh, lo más relevante, ¿ya? Que tenemos el balde en un sector, ¿ya? O el frente, llamémoslo así. El motor en la parte trasera, lo que hace el contrapeso, y la rueda en la zona central. Y la cabina se encuentra también en la parte media, ¿ya? Pero el, el piloto, llamémoslo así, o el chofer, ¿ya? Está perpendicular al eje del LHD. ¿Por qué? Porque tiene visión en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque estos equipos son bidireccionales, ¿ya? O sea, tienen movimiento hacia adelante y hacia atrás. Porque como, fíjense que las galerías no son tan anchas como para dar la vuelta en U y tener dos pistas, sino que trabajan generalmente en una pista. Entonces, otra de las cosas que uno puede mencionar de los LHD es que cuando yo coloco la sigla LH, por ejemplo, el que me conozco es 410, significa que es un LHD que trabaja en galerías de 4x4 y tiene 10 toneladas de capacidad de balde. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno escoge este tipo de equipo? Ya, primero tengo que ver primero qué tipo de LHD es que uno quiere. Si voy a escoger un LHD que sea eléctrico o que si voy a escoger un LHD que sea diésel, ¿ya? Entonces, ay, para que no hable solo tanto rato, Benjamín, ¿tiene el micrófono por ahí? Benjamín, ¿tiene retorno? Benjamín Quiroga. Me pasó. Bastián, ¿tiene el micrófono?
¿Sí? Ya. Bastián, de los dos tipos de LHD, yo les mencioné el eléctrico y el diésel. ¿Cuál tú piensas que es para qué tipo de situación y qué ventajas tendría uno sobre otro? En minería subterránea estamos hablando. El eléctrico podría ser mejor, yo creo. Ya, pero dame algún tipo de situación donde tú podrías usar uno o usar otro. ¿Y qué se te ocurre cómo se usa uno y cómo se usa el otro? Es como lo mismo que cuando teníamos en la minería de superficie equipos que son eléctricos completamente y equipos diésel. ¿Ya? Entonces habían unas características que eran de los típicos de los eléctricos y otras de los diésel. ¿Y cuál tú nombra un par? Quizá el diésel puede tener mejor rendimiento, ¿Ya? pero el eléctrico es mejor. Yo diría porque tiene más continuidad de trabajo, yo creo. Eh, ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? No, no es... no está errado. Ya, voy a nombrarla en forma rápida. Después la presentación ustedes las van a ver con más detalle, ¿ya? Y la actualidad esto ha cambiado mucho, ¿ya? Primero, como es minería subterránea, ¿ya? En la minería subterránea, ¿cuál es uno de los parámetros más relevantes que nosotros tenemos para trabajar en ella? Es la ventilación. Entonces, si nosotros usamos un equipo diésel, ya lo que estamos haciendo es contaminar ¿con qué? ¿Con qué contaminamos? Tú mismo. Con monóxido de carbono. Eh, ya, ese es el otro punto. Eh, en minería subterránea no pueden entrar vehículos bencineros, Sí. solamente diésel. Y los diésel no producen monóxido de carbono. ¿Ya? Ay, ¿Ya? ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono tiene más afinidad que el oxígeno para el ser humano, entonces moriríamos muy rápidamente. sí. Eh, entonces, es un derivado del azufre, lo que produce los diésel, ¿ya? Entonces, pero lo que implica que tengo que ventilar. Entonces, por un lado, está ese contrapeso. Necesito más eficiencia, como dices tú, con los diésel, ¿ya? Eh, o eh, me voy a ir a un eléctrico, porque tengo menos capacidad de ventilación. Pero, ¿cuál es el punto? Que los eléctricos, en la actualidad, hace hasta un par de años, ¿ya? ¿Tú te acuerdas cómo eran las palas eléctricas en un rajo? Sí, Ya. ¿Y las palas, cómo estaban conectadas? por muchos cables. Por un cable genérico, la pala O eléctrica, sea, muy que largo, a eso me muy refiero. largo, sí. Entonces, ese cable, ¿qué es lo que hacía? Que daba la energía para que la pala funcionara y cargara y sirviera de carga para los camiones. Pero, ¿qué ocurre? En la minería subterránea, el eléctrico también está conectado por un cable. Sí. Entonces, es un cable, el LHD es un cable retráctil que tiene un carrete. Entonces el LHD va Ah, para adelante, el cable avanza, va para atrás y retrocede, ¿ya? como parecía la aspiradora, ¿no? Exactamente, lo mismo. Es como un ejemplo de la aspiradora. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la actualidad? Que se ha mejorado mucho esto, ¿ya? Entonces, hay nuevas tecnologías que de hecho se probó en el mes de marzo de este año, ¿ya? Un LHD con batería, ¿ya? Ah, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pensemos que las baterías de litio o un set de baterías, ¿ya? Están pensadas para mover un equipo, pero ahora este es un equipo de carga, ¿ya? Significa que necesitamos una batería muy potente, un set de baterías muy potente, ¿ya? Mm. Entonces, ¿cuál fue el gran paso que se dio en el cual se está probando una serie de baterías que la cual trabajan el turno completo, ¿ya? Y
sale el equipo de su trabajo y cambiamos las baterías de inmediato, ¿ya? Y ese sería como el cambio. En cambio, el LHD, en el diésel, estamos limitados por ventilación, ¿ya? Y en eléctrico estábamos limitados porque tengo un cable amarrado, entonces no tengo dónde mucho ir si no me da el largo del cable, ¿ya? Ahora, algunas características importantes. Nosotros nos vamos a enfocar en la minería subterránea eh, para grandes dimensiones. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que vamos a trabajar ejercicios típicos para un panel caving, ¿ya? No quiere decir en ningún momento que la minería subterránea no trabaje en pequeña minería o mediana minería donde tenemos LHD con combinación de camiones, ¿ya? Entonces, otra cosa que se tenga que decir de esto de LHD es que estos equipos, cuando trabajan en la minería subterránea, eh, tienen un rendimiento, y ese rendimiento depende del equipo, ¿ya? Pero estamos hablando de 150 metros, 200 metros, 300 metros máximo. ¿Qué significa? Que si yo estoy, como dice el nombre, LHD, carga, transporte y descarga, si el transporte pasa a ser más grande que las otras dos variables, la carga y la descarga, ya no es un equipo que cumple las tres funciones, ¿ya? Entonces, generalmente cuando pasamos esas distancias, ya para hacer eficiente el sistema, o el LH bota en un sistema de traspaso, ya, o descarga sobre un camión. Uno u otro tipo de elemento que me vaya a sacar el material. No es la función del LHD el transportar larga distancia. Está limitado a una cierta cantidad de metros, ¿ya? Entonces, voy a ir avanzando. Esto es simple modo de introducción, ¿ya? En las minas sudafricanas, ya tenemos que existen LHDs que son, llamémoslo así, casi flat, ya, que trabajan en 60 centímetros de altura. Y uno dice, ¿y cómo? Bueno, es como el chofer del LHD se encuentra en el LHD casi acostado, ¿ya? Es un sistema de explotación que se llama Reef Pillar, ¿ya? Es como un Roman Pillar, pero más plano, ¿ya? Y la función que tiene eso es simplemente sacar la altura del manto que uno va a querer obtener. Es para oro y creo que deben haber de platino. O sea, acá hay ejemplos de algunos, ¿ya? Entonces, eh, hay diferentes tipos esto es antiguo, pero hay diferentes tipos de línea. El Toro 10 significaba en este momento que eh, tenía capacidad máxima de 17 toneladas, ¿ya? Pero voy a adelantar. Entonces, una de las cosas relevantes es que la distancia de los que mueven estos equipos de LH no son muy largas, ¿ya? Y al no ser muy largas, 100, 150 metros, estamos pensando que un LHD debe trabajar en una calle o a lo máximo en dos. Ese es su rango de acción cuando estamos trabajando en una mina subterránea de panel caving, ¿ya? Entonces, voy a avanzar aquí. Ya. Uno de los conocidos que había un LHD de 7 yardas cúbicas que generalmente uno lo asociaba a un LHD con una capacidad de 10 toneladas. ¿Ya? Y acá hay un montón de otras cosas que son detalles técnicos que los pueden ustedes analizar. Pero hay uno que es muy relevante, que son los índices operacionales. Y los índices operacionales, si se acuerdan los KPI que nosotros usamos en la mina de Rajo, vamos a volver a usarlo en la mina subterránea. Son exactamente los mismos. La utilización efectiva. A ver, y voy a hacer algunas consultas aquí. A ver, Ana Muñoz, ¿tienes el micrófono por ahí? ¿O estás Sí, con chat? Ya. Ana, eh, un LHD en una minería subterránea, ¿cuántos tú crees que son las horas que trabaja durante el día? yo creo que igual depende del turno. Correcto. De la... Ya.
dame los ejemplos. Por ejemplo, si fueran turnos de 8 horas, yo creo que Correcto. trabajaran unas 6 horas efectivas. Ya. Eres muy exigente como jefa, ¿ya? No, es mucho menos, ¿ya? Acuérdense que los índices operacionales, nosotros marcábamos que la utilización efectiva era entre un 50 y un 60%. Entonces, si son 8 horas, las horas efectivas son entre 4 y 5 horas, ¿ya? Y tú misma, ¿cuál es el reglamento o las máximas horas permitidas que un chofer puede estar arriba de un equipo? La verdad no sé así justo, pero yo ¿Ya? creo que es reglamentado. Perdona, lo último debe estar reglamentado, ¿me dijiste? Sí, Ya. De hecho lo está, ¿ya? A ver, ¿quién tiene Lisette? ¿Tiene licencia de conducir? No, no tengo. A ver, ¿quién va? ¿No Pamela, son 10 horas? no alcancé a escuchar quién me lo dijo, pero a ver, el que me contestó, que no alcancé a ver quién fue que me contestó. ¿Por qué eran 10 horas? Por el cansancio, me supongo, que yo no tengo licencia, pero he escuchado que es como 10, 11 horas máximo consecutivas. Bueno, hago una consulta importante. ¿Quién tiene licencia de conducir de los que están aquí en la sala? Ángelo levantó la mano ya. Ángelo Galás. Ya, Ángelo, ¿qué dice la ley sobre esto? Yo, profe, yo la verdad no sé qué es lo que sale en eso. No recuerdo. Hace Profe, mucho, hace mucho eh, tiempo viste el examen. Sí, profe, ya. pero es la misma cantidad de horas que tiene un conductor de bus interurbano, por ejemplo, Sí, ¿o no? exactamente. ¿Cuántos O son? sea, no sé exactamente cuánto es la verdad, pero deben ser como 5 horas, creo, ¿no? Son 5 horas. ¿Ya? Ah, ya. Sí, Entonces, porque viajando he visto por ahí. son 5 horas. es- Entonces, con ese dato, ustedes pueden entender que un conductor de una LH no puede estar más de 5 horas sobre el equipo. Entonces, si tú tienes un turno de partida, la utilización efectiva de un equipo son como 50%, entonces hay como 4 horas en realidad que está arriba. Pero la ley no te permite tener más de 5 horas una persona arriba del equipo. Entonces, Melissa, ¿qué tú podrías hacer como jefe de turno con una persona que solamente en un turno de 8 horas puede estar 5 horas arriba del equipo? ¿Cuáles son tus... ¿Tienes audio? Sí. Yo creo que eso no le escuché la pregunta porque se cortó. Ya. Si tú fueras jefa de turno, ya estuviera a cargo un turno y tienes equipo LHD a tu cargo, a gente que maneja estos equipos, ya, ¿cómo tú distribuyes o qué haces cuando una persona dice, no, solamente puedo trabajar 5 horas y tienes turnos de 8? Reducir los turnos a 5 horas, no sé. Sebastián Salas, ¿tendría otra opinión? eh, yo creo que tener dos personas y rotándolas, no sé. Ya, miren, efectivamente, si ustedes están de jefe de turno y la ley les impide que tengan a la persona más de 5 horas, lo que tú haces es una rotación, ¿ya? Tú no puedes obligar a la persona que esté más de 5 horas por ley. Entonces, termina su trabajo y lo destino a otro lugar, ¿ya? Pero eso tienen que tenerlo claro. Y lo otro importante es que cuando ustedes sean jefe de turno, cualquier cosa que pase en el turno, ustedes son responsables, legalmente. O sea, si tienen un fatal,
al primero que se van a llevar detenido va a ser el jefe de turno, ¿ya? Hasta que se investigue y se vea por cuáles son las causales del accidente, ¿ya? Profe, en ese caso, si hubiera algún acontecimiento como eso, ¿cómo se llama? ¿La ley estaría atacándonos a nosotros o a la empresa? Ustedes. Ah, directamente a nosotros, ya. Ustedes son directamente los Los responsables. los responsables de cualquier cosa que pase en el turno, ¿ya? Ya. De una lesión, de cualquier cosa. Ustedes son los primeros que van, entonces es como que el jefe de turno es el árbitro, ya que tiene que, no, mejor que eso, es como el director técnico, ya. Si le va mal al equipo, lo van a echar, ya. Y el primero que van a interrogar va a ser al director técnico, ya. Es una analogía, pero lo relevante es que cuando ustedes lleguen a ese tipo de casos, ya de que sean jefes de turno, tienen que tener claro todas las condiciones que rodean a su trabajo, llámese personas, llámese equipos, llámese todo. Ya no sé. Por eso es bien, tienen buenos sueldos los jefes de turnos, pero tienen sus, llamémoslo así, Responsabilidades. responsabilidades muy relevantes, ¿ya? Ana, tú me levantaste la mano, dime. Sí, profe, tengo una pregunta que respecto a lo que usted dijo, que si es que un conductor no podía conducir más de 5 horas, ¿Sí? usted después lo iba como a relegar de sus tareas a otra parte. ¿Pero a qué otra parte lo podríamos mandar? Ya, es que lo Si que es que pasa no es puede que, conducir. sí, lo que pasa es que la gente que trabaja contigo son, llamémoslo así, polifuncionales, ¿ya? Ujú. ¿En qué sentido? De que el que maneja el LH no solamente tiene que manejar el LH, sino que a lo mejor debe hacerle mantención al equipo o lo puedes destinar a hacer un trabajo administrativo. En realidad, ahí tú tienes que ordenar a tu gente, ¿ya? Pero lo que tienes que tener claro es que no puedes traspasar esa cantidad de horas que legalmente tiene la persona. Ya, Entonces, a eso he apuntado, a eso me refiero, ¿ya? ya, ok, gracias. Entonces, en la actualidad un LHD debe andar alrededor de cerca de los $700.000, debe costar uno, ¿ya? Y si el LHD ustedes lo van a poner, se lo van a comprar con el sistema Automine y otras cosas más allá, debe bordear cerca del $1.000.000, ¿ya? Había un concepto que, si se acuerdan, que necesitábamos 100 CFM por cada HP de motor que tenía el LHD. Entonces, esa es una de las cosas que determina cuando tengo equipos diésel, ¿ya? Acuérdense que Senajumín tiene unas leyes, unas normas que son bien estrictas para el trabajo en minería subterránea, ¿ya? Y esas hay que cumplirlas siempre. Entonces, bueno, acá esto es como pura literatura, ya me voy a detener solamente en la parte más relevante, ya. Esto es por cosas relevantes. Cuando el LHD, si yo les dije que iba con el cucharón al frente, la persona va en forma perpendicular al eje del equipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica de dónde debería cargar el LHD? La lógica es que el equipo va a cargar hacia adelante, ¿ya? Y se va a ir en retroceso a dejar el material al lugar de destino, ¿ya? Pero esa carga hacia adelante puede ser que voy a enfrentar el lugar o puedo tomar un ángulo. Y ese ángulo puede ser hasta los 60 grados, ¿ya? Y de ahí viene uno de las cosas relevantes. Entonces, cuando ustedes no lo van a ver, pero cuando hacen el diseño de las galerías, ¿ya? Ese diseño de las galerías también implica
el equipo que ustedes van a usar en esas galerías, ¿ya? ¿Por qué? Porque este diseño que implica un largo del equipo, un ancho del equipo, un alto del equipo, ¿ya? Que si vais por una calle y quiere entrar a una zanja, ¿ya? Este equipo cuando entra a la zanja, ya el largo del equipo debería tocar el punto medio de la calle. No sé si se entendió el concepto. La zanja generalmente está en un ángulo de 60 grados con respecto al eje de la calle. Pero yo entro el LHD a la zanja, ya es como una espina de pescado. Entra el LHD a la espina, viene por la columna y entra a la espina, ya. Y el largo del LHD máximo debería llegar hasta el eje central de la calle, a la galería. Entonces, aquí hay definiciones, ya, y aquí ustedes ven ahí el ejemplo, ya. Entonces, tenemos una zona que es, por ejemplo, a ver, supongamos que AC, ya, fuera una calle, y el ASA, que dice aquí, sería la zanja. Entonces viene caminando desde la parte superior y me voy a entrar hacia el este, ¿ya? Y hay unas zonas que están achuradas, ¿ya? ¿Y qué significan esas zonas achuradas? Esas zonas achuradas son las zonas o radios donde el LHD va a tener mayor contacto. Si eso terminara en punta, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que se van a producir muchos topones entre el chasis, ¿ya? Y el equipo. Entonces, ¿por qué la parte superior la tengo achurada y la parte inferior también la tengo achurada? Y a ver, preguntémosle a un Richard. Richard, Sí, la parte superior se ve en la figura, se ve una zona que está azul achurada, ¿cierto? Donde el LHE está entrando a la zanja, en este caso, ¿ya? Pero ¿por qué la parte inferior también está marcado? Perdón, me no salí sé, pero usted había dicho que ahí son las zonas donde puede topar el equipo cuando entra, ¿verdad? Sí, así es, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la parte O de sea, arriba está claro, pero la parte de abajo? porque eso ahí topa la cola, ¿no? Cuando vaya a doblar. Mira, yo creo, o sea, no es que yo creo, acuérdate que las calles son bidireccionales, ¿ya? Entonces la parte de arriba, claro, va entrando con el cucharón abajo, pero la zanja que está contraria, ¿ya? Me cambié estoy buscando la figura, pero se me movió. A ver, no sé si era para adelante o para atrás. Profe, es porque de abajo también viene otro LHD, se supone. Exactamente, Por eso son bidireccionales. exactamente. Y claro, Entonces, doblaría hacia el otro lado. hacia el otro lado. Entonces, hay que tener presente eso, en que el sistema de giro del LHD siempre, ¿a cuál lado sería? ¿Derecho o izquierdo? Independiente, es para el lado que tenga el ángulo, donde me dé el ángulo. Si el ángulo, aquí está, si yo vengo desde arriba, ya, yo voy a poder doblar acá. Pero si yo vengo desde arriba, no puedo doblar hacia, en este caso, a ver, hacia la derecha. Si vengo desde arriba, doblo hacia la izquierda, ¿cierto? Pero si vengo desde arriba, no puedo doblar a la derecha. ¿Ya? Por la posición que tiene la zanja con respecto a la calle. ¿Ya? Entonces, tal como dices tú, los que vienen de abajo, también van a tener esa marca porque tienen que doblar. ¿Ya? Entonces, cosa relevante o importante es que el ángulo, llamémoslo así, el ángulo de ataque del LHD con respecto a la calle, ya pasa a ser relevante en la geometría o construcción del diseño de las galerías. ¿Ya? Voy a seguir bajando por acá. Profe,
Pero Bien. entonces ahí el diseño de la galería depende del tipo de LHD, ¿cierto? Los LHD son casi todos los mismos, pero depende de cuando me refiero a las dimensiones de largo, ¿ya? Ah, ya, Ahora, pero la calle se hace respecto al LHD, no al revés. No elegir un LHD respecto al tipo de... ah, el huevo o la gallina. No, Claro. tú haces los diseños primero. Tú haces Ah, los, ya. tú haces los diseños, pero realmente el mercado está estandarizado. Ya no es que vaya a inventar un diseño de galería que es de 5,4 por 2,2. O sea, igual se tiene una noción de lo que se debería ocupar para hacer el diseño. Exactamente, sí. No, Ya. ya pasamos esa etapa en la minería de eso, ¿ya? Efectivamente. Ya, entonces, otra cosa importante. ¿Se acuerdan que en el rajo nosotros hablábamos que los promedios de velocidad para sacar el ciclo, el que iba cargado y el que iba vacío, ¿cómo se llama? Tenían diferentes velocidades, entonces habían diferentes tiempos, ¿ya? Como las distancias son tan cortas en la minería subterránea, ¿ya? Cuando hablamos de LHD y hablamos de velocidades, velocidad cargada y velocidad vacío pasa a ser lo mismo. ¿Ya? Estamos hablando de 150 metros, 200, 300 metros. ¿Ya? Y, a ver, ¿a quién le pregunto? Preguntémosle acá. Johan, ¿estás por ahí? ¿Tienes micrófono, Johan? Ya, si no, Carlos. Carlos, ese, no alcanzo a leer el segundo apellido. Carlos Andrés. ¿Tiene micrófono? Sí, tengo. Ya. ¿De qué? Cuando ustedes hicieron sistema de explotación, en algún momento les dijeron de qué velocidad estamos hablando los LHD que trabajan en la subterránea. Exactamente no recuerdo, pero creo que son unos 20 kilómetros por hora. O Ya, yo creo menos. es menos. Ya. Pensemos que son galerías que son pequeñas, ya, que las secciones son de 5x5, de 4x4. Entonces, estamos hablando de velocidades promedio de 5 o 7 kilómetros por hora, ya, pero no más allá, ya. 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 Entonces, sigamos hablando, bajando esto. Ya. Y tú mismo, Carlos, ¿qué es lo que es una estocada? La estocada es cuando, por ejemplo, en una galería ¿Ya? realizo como un túnel, como un anexo, un pequeño brazo ¿Ya? para distintas funciones. Por ejemplo, como para ingresar un vehículo para que pueda venir otro de sentido contrario. Correcto. Ya. Esa es como la definición de estocada. Entonces, como se puede decir que generalmente en minería subterránea no es que sean de dos vías los túneles, es de una vía, entonces la única forma de que yo pueda transitar dos LHD por una misma galería es que tenga estocadas, ¿ya? O que yo transite LHD con camiones, significa que tengo que tener un sector, que sea un sector de carguío, donde el LHD vaya a dejar el material sobre los camiones, ¿ya? Entonces, ya. Aquí hay un ejemplo de cuando se trabaja en la minería del oro, ¿ya? En la minería del oro estamos hablando de vetas que son extremadamente angostas y que si nosotros extraemos más allá de la veta, ¿ya? Se produce una dilución importante que hace que la cosa no sea viable. Entonces se han creado no solamente, llamemos LHD flat, que son de muy bajo perfil, sino que también se han creado LHD que son narrow, o sea, muy, muy angostos, ¿ya? Que trabajan en 1,47 metros, ¿ya? Entonces, acá hay características de los equipos diésel, de los eléctricos, ya, bueno, y tenemos equipos también que son
de mayor capacidad, ya, y que era en galerías de 6x6, ya. Generalmente todos los equipos eléctricos son mayores en capacidad y en tamaño que los equipos diésel. Ese es uno de los conceptos relevantes también, que deberían saber, ¿ya? Y en la actualidad, ¿qué es lo que se hace? Como el equipo eléctrico es mucho mayor, ya necesito infraestructura asociada a eso. En la actualidad, como ya están llegando los equipos con baterías eléctricas, ya esos equipos van a desplazar a estos sistemas eléctricos y van a desplazar los diésel. O sea, ese es el equipo del futuro. Ahora, no sé si ustedes saben, pero estas baterías de ion litio que son para, llamémoslo así, un corto plazo, ya para trabajar 6, 7 horas, no más allá, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se está investigando? La investigación en la actualidad es colocarle celdas de hidrógeno en vez de baterías. Entonces, esa celda de combustible de hidrógeno a un equipo de minería. En la actualidad se está trabajando con equipos de grandes dimensiones, con camiones, pero en un futuro cercano, ya los equipos de bajas dimensiones, que lo que harían una autonomía de 1, 2 días, ¿ya? Entonces, ya, esto es literatura que no les va a quedar para que se entretengan ahí y lean. Yo quiero sacar la cosa más relevante, ¿ya? Para pasar a lo importante y primordial de... A ver, aquí era. Ya. Entonces, hablamos de 2 LHD. Yo no sé de los que están aquí en el curso que en su tiempo de reflexión, ustedes tuvieron una charla, ya que se las dio, parece que el centro alumno, era una charla que se las vino a dar una persona de Zambic. ¿Quién asistió de los que están en el curso a esa charla? ¿Alguno de ustedes, de los que está aquí presentes, asistió a la charla que la dieron durante el periodo de receso, llamémoslo así? ¿Qué charla, profe? Porque hubieron varias. Sí, era una charla de una empresa, se llama Zambic, y que hablaban de un sistema casi autónomo que estaban trabajando los LHD, como la Automine, en una mina piloto que tienen acá en Chile. A ver, aquí tengo un chat que alguien está diciendo. Ana, ¿tú fuiste? Ah, pero, Sí, fui. de esa charla que tú asististe, ¿qué fue lo más relevante que te puedas acordar de esa charla? Lo más relevante. Pucha, nos dijeron más que nada que se estaba como renovando el sistema de flota ¿Ya? Sí. por sistemas de transporte desde o sea, telecomandado desde una oficina, que lo hace gente que está sentada y con un como tipo de joystick desde una sala de operación donde hay harta gente. Correcto. Y nos dijeron como el máximo de equipos que puede controlar cada persona. ¿Y cuánto eran, te acuerdas? Creo que eran dos LHD y eso. Creo que era uno más. Ya. Miren, la historia es como la siguiente. Existen sectores y métodos de explotación, y diferentes diseños y métodos de explotación que son complicados del manejo en la minería, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos trabajando en un sublevel stopping, ¿ya? O en algún método donde se produzca que desde algún caserón esté cayendo el material,
y yo tengo que entrar a través de una estocada a sacar ese material. Entonces, es muy factible que a lo mejor quede un material colgado en la parte superior y caiga sobre el LHD, ¿ya? Estamos hablando de grandes toneladas que cabrían, o sea, que podrían destruir el equipo y a la persona que lo esté manejando. Entonces, cuando los equipos LHD entran a una zona, o un caserón, a una caverna, ¿ya?, a sacar mineral, generalmente no se hacen con gente arriba. Entonces, tal como en algún momento algunos niños jugaban con un autito, y ese autito tenía una especie de telecomando en la mano, ¿ya? A corta distancia se hace exactamente lo mismo con un LHD. El 90% de los LHD en la actualidad tienen la capacidad de ser telecomandados. Ahora, ¿qué ocurrió? Que con el tiempo se dieron cuenta que es más factible y es más seguro tener a la gente fuera de la mina que dentro de la faena minera. Entonces, por evitar accidentes, y además de eso, no solamente evitar accidentes, sino que subir o elevar los índices operacionales. Entonces, en esa charla, que la vio solamente Ana en este caso, ¿ya? Se dice que los equipos que se pueden telecomandar a distancia por una persona pueden llegar a ser 3. O sea, si estamos hablando en un sistema, en un panel Kelvin donde tengo calle y zanja, una persona puede tener 3 LHD a su mando, ¿ya? ¿Y qué significa que tengo 3 LHD? Que puedo trabajar en 3 calles a la vez en forma indistinta, pero uno que está en la zona de carga, otro está en transporte y otro está descargando. Pero, ¿qué ocurrió? Como las galerías son las mismas, no cambian, ¿ya? La única posición en la cual interviene la persona humana, ¿ya?, en este caso es la zona de carga. Entonces, tenemos LHD que una vez que se cargan, lo toma el computador y el computador se lo lleva a la zona de descarga solo. Entonces, la persona que está a cargo del LHD no tiene que estar toda la ruta siguiendo el LHD o manejándolo con un joystick, sino que solamente en la zona de carga. Antiguamente se usaba zona de carga y descarga y ahora solamente la zona de carga, ¿ya? Porque ahí tiene que maniobrar y ver con la cámara. Entonces, al final esto está llevando a un sistema experto en el cual vamos a tener LHD que van a ser completamente autónomos. Entonces, el sistema de telecomando es el sistema con el cual nosotros manejamos a distancia estos equipos. Y ahora, bajo ese concepto, ya, Eva, ¿tú me podrías decir qué es lo que sería relevante o importante en los LHD telecomandados? ¿Tienes retorno de audio, Eva? Se escucha muy bajo. Ahora sí. Para ti, ¿qué es lo que sería relevante en este sistema? ¿Qué sería clave para este sistema? ¿O qué se te ocurre? Que no falle como como por así decirlo, lo que está controlando el LHD. po. Ya, y en este caso, ¿quién controla qué? El sistema de comando, pues o sea, que los operadores que estén ahí también sepan hacerlo bien. Ya, correcto. O sea, que el software que te está dando la instrucción que vaya para adelante no diga vaya para atrás o se quiebre, ¿cierto? Sí, eso. Ya.
Ya, es como, está el 50% de la respuesta correctísima, ¿ya? El otro 50% corresponde a las comunicaciones. O sea, si piensen que ustedes pueden manejar un LH a 60 kilómetros de distancia hace el año 2000, a ver, puede haber sido 6, 8, 12, como el 2012 en Andina, cuando, claro, que haber sido 2012 o 2011, en Andina se abrió el sistema CIO, ya que de manejo a distancia, hicieron a través de una operación de una persona que estaba en Japón, ya el movimiento de un martillo LHD dentro de la mina andina, para indicar que el proceso de el software y las comunicaciones eran excelentes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el target ahora? El target es que significa que tal como nosotros tenemos nuestros teléfonos celulares, que a cualquier lugar que vamos deberíamos tener señal, ¿ya? Dentro de la faena minera es clave las señales. Entonces, existen diferentes tipos de señales y diferentes formas de mandar datos a través de este sistema. Entonces, ¿qué les puedo comentar? Antiguamente, los primeros, ustedes saben que cuando andan por una autopista concesionada, uno tiene que andar con un tag, ¿ya? Y les marca, pasan por un pórtico y por el pórtico les indica que usted pasó y tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes que llegaran los tags a las concesiones o a las carreteras concesionarias, los primeros tags llegaron a la minería. ¿Por qué? Porque tenían equipos LHD que trabajaban en galerías o en calles, y estos equipos LHD eran ciegos. O sea, no había, el jefe de turno no podía estar en todas las calles o en toda la faena minera y ver si la persona trabajó o no trabajó. Y si estamos, y si uno lo puede decir, que en una calle de producción que tiene 4 zanjas, por decir, pero a lo mejor tenía muchas más, ya estaba sacando de la zanja más cercana al pique de traspaso que de la zanja más lejana, que lo que le decía de dónde se tenía que sacar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Al final se implementaron los tags. O sea, el LH pasaba por un cierto lugar y marcaba una señal. Eso se llama un computador y indicaba que el LH pasó y obtuvo lo que se dijo que tenía que ser, ¿ya? Entonces, no solamente después se crearon los tags en los puntos de extracción, sino que se crearon los tags en la zona de descarga y ahora venía el otro punto en el cual decía, bueno, a lo mejor el chofer de pillo fue al lugar y volvió vacío y no hizo la carga, ¿ya? Entonces se crearon las zonas de pesaje y los tags asociados o las señales asociadas al peso del material que estaba cargado en el LH. Entonces, las telecomunicaciones ya en minería son fundamentales, ¿ya? Sobre todo ahora la implementación de lo que es Wi-Fi o la implementación de lo que sería una red 5G en un futuro muy cercano, ¿ya? Para que las señales de todo lo que ustedes piensen que se puede hacer dentro, ¿ya? De estos equipos, sean analizadas por las personas a distancia, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que hay en minería, ¿ya? Es que uno de los índices relevantes es la disponibilidad. La disponibilidad es la cantidad de tiempo que yo estoy disponible, o sea, que no está en mantención. ¿Y cómo saber si un equipo requiere o no requiere la mantención? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Todos los síntomas vitales de los equipos, igual que ahora los autos en las calles tienen computadores, ¿ya?
los síntomas vitales de los equipos de LHD ya están monitoreados. Y están monitoreados no directamente, sino que están monitoreados a distancia. Entonces, para tener ese monitoreo a distancia de los síntomas vitales de los equipos, de las cargas, de la posición del equipo dentro de la faena minera, necesitamos un soporte de telecomunicaciones al interior de la faena que no es menor. Y ese soporte está por ingenieros, por antenas, etc. ¿Ya? Después, en la tarde, voy a hablar un poquito más en detalle sobre eso. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir avanzando para alcanzar ya a terminar lo de la mañana. Entonces, en esa presentación, a ustedes le hablaron de que una persona manejaba 3 equipos, ¿ya? Y estaba sentado en una zona de confort, ¿ya? Donde tenía 3 pantallas, y tenía en sus manos unos joystick, ¿ya? Que podía cargar o descargar el equipo, ¿ya? Pero eso es lo que ustedes ven. En otra sala hay otras personas que están monitoreando, ya, tal como les dije yo, los índices de aceite, índice de neumáticos, temperatura de motor y un montón de otras cosas que no son netamente de los mineros, pero nosotros deberíamos saberlas. ¿Ya? Profe, Dime. yo recuerdo que el operador tenía una pantalla específica para ver todas esas especificaciones que usted dice. Ya, cuando tenemos una persona que está arriba del equipo, ya, claro, pero si tú no estás arriba del equipo. No, pero el operador a distancia. Ah, claro, no. Sí, el operador a distancia, efectivamente, tiene todos esos, llamémoslo así, reflejos de lo que le sucede al equipo, ¿ya? Pero el operador a distancia es mecánico, no. Claro. El operador del equipo. Entonces, los otros datos que no está viendo el operador, que no le interesan al operador, que imagínate que yo no soy mecánico, pero voy a inventar una cosa, que el cable que va al carburador, que llega no sé a dónde, ya, tiene 2 voltios, y normalmente debería tener 1 voltio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? No le van a decir al operador que está ahí que le van a indicar solamente los parámetros más relevantes, ¿ya? Los que no son relevantes para él en su función que está haciendo, que es cargar, transportar o descargar, ¿ya? O a lo mejor que te vea el nivel de petróleo o las cosas más relevantes, no, las va a ver él, pero lo que no es, lo va a ver en otro lado, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos que tener claro que es un conjunto de personas, no es que sea solamente el operador, sino que hay todo un sistema computacional que al final es como un ser humano que tiene muchas cosas, pero nosotros queremos llegar de aquí a allá y volver. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en cuarentena, bueno, yo quiero llegar al supermercado y volver con el permiso en la hora que me dijeron. ¿Ya? Ahora que nunca me voy a estar preocupando que hoy se me gastó la planta de la zapatilla, estoy inventando. ¿Ya? Entonces, otros se preocupan de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es uno de los targets de todo esto? Generalmente, y apunta a mejorar índices, los KPI, ¿ya? Mejorar índices de productividad, de seguridad, de hacer bien las cosas. Y acuérdate que si tú haces bien las cosas en minería, tú tienes una relevancia dentro del mercado minero. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. Si tú trabajas por una contratista y esa contratista hace un muy buen trabajo, ¿ya? Significa que va a asegurar sus futuros contratos. Entonces, por eso, generalmente en minería ya se trata de tener lo mejor de lo mejor, ¿ya? Y una cosa
no sé si ustedes lo han escuchado, pero en minería es poca la innovación que se hace que no esté probada. Significa que tú la pruebas y recién, a ver, ¿cómo lo puedo decir? En minería todas las empresas no quieren ser la primera, sino que quieren ser la segunda en usar esa cosa, en usar esa innovación. Te voy a dar un ejemplo. De aquí a un año más van a llegar los camiones con celdas de combustible de hidrógeno. Pero las empresas no quieren ser las que prueben ese camión, sino que quieren las que usen ese camión. Entonces, una vez que ya la usan, te voy a dar un ejemplo, que la usa BHP, entonces después de eso la va a usar Codelco, ya por inventar. Ya, y ya. Ahí, ¿qué es lo que ustedes ven? A ver, coloqué, preguntémosle a alguien. Ángelo Galás. ¿Qué se te imagina que es eso que tú estás viendo ahí en una gráfica? Los diseños como de las calles, de algún nivel. Correcto. Ahí tienen las calles, ¿cierto? Y también tiene la zanja, ¿cierto? C1, Z1, calle 1, zanja 1. ¿Ya? Obviamente no están los ángulos, pero se subentiende que están trabajando ahí. ¿Ya? Entonces, esta es una antigua fotografía de la mina Esmeralda en el Teniente, ¿ya? Y están viéndolo a distancia. Si nosotros no tuviéramos las comunicaciones, podríamos tener, ¿cómo podríamos saber si un LHD está trabajando, no está trabajando, está operativo, no está operativo? ¿Ya? Entonces, lo importante o relevante para poder trabajar en una subterránea es tener la visión completa, en este caso enfocado a carguero y transporte, ya de mis equipos que están en la zona, de dónde están en el momento, ya, y si están produciendo lo que tienen que producir, ya. Acuérdense que en un rajo hay un sistema de despacho que están asociados a un satélite y ese satélite lo llevan al computador y no hay problema, ya. Ahora, cuando los rajos son profundos, colocan antenas repetidoras, pero en la mina subterránea las comunicaciones son claves, porque si, ustedes no ven, no hay un personaje con un binocular en la parte de arriba que está mirando si están trabajando o no. Entonces, es como estar trabajando en forma ciega, ¿ya? Entonces, esa es una cosa relevante que fue parte de lo que yo les dije. Entonces, otro punto importante es cómo determinar la capacidad de un LHD. Esa capacidad del LHD generalmente se determina a través de la capacidad del balde, ¿ya? Esa capacidad del balde ustedes la tienen que llevar a tonelaje, tal como ustedes llevaron a tonelaje las capacidades de los baldes en un rajo, las llevan en la subterránea, ¿ya? Y los tiempos de ciclo son exactamente muy similares, muy parecidos, ¿ya? Pero la única diferencia está en cuando yo tengo la combinación LHD camión, ¿ya? Pero en las grandes faenas mineras no se hace caso, sino que se da el caso en la cual un equipo LHD va a depositar sobre un sistema de traspaso o sobre una pequeña lugar de almacenamiento, y ese lugar de almacenamiento después le entrega a el camión o a una cinta o a lo que sea. ¿Ya? Hay ejemplos del TAC al interior, generalmente se ponía en la visera de los puntos de extracción o la zanja, ¿ya? O habían en la parte superior ya de las calles de producción. Entonces, otro target relevante, ya el concepto de la mantención, tal como les decía y le hablaba de la disponibilidad, ya. Entonces, la mantención que tiene todo a su
piensen que hay ingenieros mecánicos que se dedican a todo lo que es mantención de equipo, ¿ya? Y a la creación, etcétera, ¿ya? Entonces, con respecto a esa mantención, en la actualidad los signos vitales de los equipos ya son monitoreados también a distancia y me dan los inputs de las disponibilidades que yo requiero. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante es que los equipos que ustedes tienen que usar, ya, o sea, no que vayan a usar ustedes, pero sí, los equipos tienen que venir certificados, ¿ya? Entonces, a la tarde voy a tener el video, pero hay una certificación ROPS y FOC para la cabina del LHD, ¿ya? ¿Y qué significa? Que yo puedo dejar caer una roca de, creo que son 7 toneladas por 10 metros de altura, ¿ya? Y la cabina no se deforma, ¿ya? Y entonces, esa certificación cuesta, vale, ¿ya? Y por ejemplo, hay equipos chinos, ya que en la actualidad no tienen esa certificación. Significa que si hay un derrumbe, la persona no se salva dentro del LH. ¿Ya? Bueno, y ahora en la actualidad es todo automático. Ya. Acá hay otro ejemplo. Si ven en la parte superior tengo un LHD, ya tengo un sistema de traspaso donde recibe mineral, ese mineral circula hasta un nivel de reducción donde tenemos otros equipos que reducen el tamaño, ¿ya? Y para la reducción del tamaño que se ocupan martillos picadores, bajo eso se colocan parrillas. ¿Y qué es lo que son las parrillas? Las parrillas son elementos de acero que segregan el tamaño del material, ¿ya? Y después vamos a hablar de los sistemas de traspaso. Muchachos, eso es por ahora en la mañana. Ya fue como... Muchas de estas cosas las deben haber visto ustedes en sistema de explotación, ¿ya? O por lo menos haberlas escuchado. Y es lo básico que uno requiere, o el input para el ingreso ya propiamente tal al tema subterráneo. Voy a dejar hasta aquí para cumplir con los famosos protocolos, ¿ya? Y la próxima clase es a las 2:20, entiendo yo, 2:22 o 2:30, pero a 1 hora. No sé si alguien me lo corrige, que me llegó un correo el viernes dándome los horarios nuevos. Entonces, a las 2:20 nos estamos viendo, si les parece. Yo les mando el link como un poquito antes. ¿Algunos comentarios sobre la clase del día de hoy? Para las zonas de descarga de los LHD, o sea, como supuestamente tienen para poder girar en 60 grados, ¿sí? ¿Cómo van? O sea, se introducen en la zanja, pero la descarga la hacen recta o también se introducen como en una caverna, por así decirlo, y descargan. No, depende de la zona. Si estamos hablando, cuando lo veamos en un panel caving, en la zona en la zanja cargan en 60 grados, pero cuando llegan al punto de descarga, ya como es un punto de descarga, es un pique, tienen para dejarlo por los 360 grados del pique, o sea, por cualquier lado. Pero les voy a mostrar una foto y va a ser más fácil de verlo. Profe, tengo una Dime. pregunta. En el pique de traspaso ya no existen los chancadores. Yo pensé que habían chancadores y no un nivel de chancado en el Es que pique. hay diferentes. Tú puedes tener, si tú tienes chancador en los piques de traspaso, significa que estás sacando el material o mineral, lo estás dejando un tamaño muy reducido, ¿ya? Un chancador de cono, etc. Y significa que abajo tú lo puedes recibir ese material directo a una cinta transportadora y mandarlo a planta. Ah, Pero ya. O sea, depende de la igual configuración, depende todo de la configuración.
En el caso de que haya un nivel como ese que mostró, en donde hay un ¿Nivel de equipo reducción? picándolo, Sí. el de transporte tienen que ser camiones y no cinta, ¿cierto? Porque o igual... Claro, no. Si hay martillo picador, abajo tengo que tener camiones, no tengo que tener cintas. Acuérdense que la cinta ya Sí, generalmente es soportan un quinto del ancho de la cinta. Si la cinta es 1 metro, ya máximo 25 centímetros. Ujú. Es que preguntaba por 20 el centímetros. trabajo por lo del trabajo del Minecraft, entonces tiene que haber un nivel de producción así como el que mostró. O sea, un nivel perdón, de picado. De reducción. Chancado. Sí, Ah, ya. sin ningún problema. Me puede haber partido por ahí la pregunta. Sí, es que Comentario. igual, claro, yo pensé que había solo chancador en el pique, no un nivel aparte. Por eso. No, un nivel de reducción. Ujú. Pero tú puedes poner el nivel de reducción arriba, saltártelo. Ujú. O sea, en el punto donde está descargando el equipo arriba, ¿Ya? ahí mismo puedes poner tu martillo de reducción. Ah, ya, entiendo. O sea, para no hacer otro, pero si tú lo asistes, no hay problema. Ah, ya. Más consultas, muchachos, si no nos vemos a la tarde. Entre paréntesis, en la clase del viernes ya la subí. Está puesto en el módulo, en el laboratorio de cargueo. ¿Ya? Bueno, muchachos, nos estamos viendo a la tarde. ¿Nadie más levantó la manito? No tengo manito arriba. Ya. Gracias por hoy día en la mañana. Nos estamos viendo. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Hasta la Chao, tarde. profe. Chao.